Hola, bienvenidos a todos a Cactus Florece Podcast y en este episodio vamos a hablar de por qué nos puede costar tanto tomar el riesgo, hacer lo que nos apasiona o lo que nos gusta y más que todo con el tema de emprender, más o menos en eso. Y también lo voy a relacionar con los dones, especialmente aquellos dones que no son tan valorados en en este momento, en esta época en la que estamos, y porque nos puede llegar a costar como creer en nosotros mismos, porque está tan arraigado esta creencia de que no se puede vivir de lo que nos gusta, de lo que amamos, en fin. Voy a tocar varios temas dentro de este tema, entonces espero que te sea útil y le saques provecho. Así que adelante, continuemos con el tema de hoy. Bueno, para empezar, como sabemos, la mayoría como de pruebas o retos que nos cuestan muchas veces están muy relacionados con nuestro sistema de creencias y lo que podemos como adoptar como real o no. Y muchas de ellas han sido heredadas, ya sea por nuestra familia, por nuestro entorno social, amigos, por el contenido o por toda la información de nuestro ambiente que consumimos desde pequeños. También por nuestro contexto social y cultural de nuestro país, de nuestra geografía, y también está muy relacionado el tema pues de nuestros ancestros y de nuestro árbol genealógico. Entonces muchas cosas que a veces se nos dificultan para romper o tomar como ese riesgo de emprender o de ir tras nuestros sueños o eso que nos motiva y nos hace como encender el corazón, está detrás de esas creencias y a partir de esas creencias empiezan a surgir esos miedos o esos temores. Entonces, como que el primer paso aquí es reconocer qué tipo de creencias estoy teniendo que me están limitando o me están haciendo creer que hay cierto miedo o temor y riesgo al tomar esta iniciativa o dar un paso hacia ese camino. Entonces, o pueden ser muchas al mismo tiempo, no necesariamente tiene que ser una, sino pueden ser muchas circunstancias. Circunstancias también, pero más que todo creencias que nos pueden estar como imposibilitando un poco el emprender nuestro propio camino. Entonces vamos a reducir esto en ya sea emprendimiento o una carrera que no tenga nada que ver con lo que supuestamente deberías hacer, o algo que tu corazón o tu alma te esté haciendo el llamado de hacer, pero que probablemente por tu familia, tu contexto económico, el país en donde estás, en fin, te estés sintiendo como imposibilitado o con muchas trabas para hacerlo. Entonces, sí, le vamos a llamar como tu propio camino, ¿vale? Entonces, muchas cosas están muy ligadas con este tipo de sistemas de creencias limitantes. Entonces es importante reconocerlas, sí, ya hablamos de eso. ¿Cómo haces para reconocerlas y saber de dónde vienen? Lo que haces es a través de herramientas de introspección, ya sea como la meditación, ya sea como la reflexión o la contemplación de tu diálogo interno, y el journaling, terapias, ya sea psicológicas o ya sea terapias más holísticas que
no estén tan relacionadas con el conductualismo, bueno, como se diga, o la terapia psicológica occidental, o sencillamente como conociendo tu historia familiar, y también a través como de la filosofía, como la mayéutica, o bueno, todo este tipo de herramientas que podemos usar para descubrir y encontrar como el origen, o por lo menos saber qué creencias me están limitando. Entonces, un ejemplo puede ser el tema de miedo al que dirán, que es muy común. Es un miedo muy arraigado, no solo para esta sociedad, sino es un miedo arraigado de hace muchísimo tiempo, que creo que está como condicionada al ser humano y al mostrar su identidad, y ser juzgado por eso. Entonces es importante también como reconocer un poco qué tipo de miedos también están ahí latentes a la hora de tomar este nuevo camino, y reconocer si hay algún tipo como de situación o persona detonante de este miedo. Entonces, o que refuercen este miedo, mejor dicho. Entonces, por ejemplo, muchas personas que emprenden aquí en YouTube, uno de sus miedos, o el más común, es como este miedo como a la exposición y al fracaso. Y creo que el miedo al fracaso es algo que todos tenemos en algún momento de nuestras vidas, independientemente del camino en el que estemos. Entonces también es importante como reconocer que no somos los únicos que estamos pasando por ese tipo de miedos, y que tampoco somos los únicos que tenemos ese sistema de creencias que han sido como adaptados como realidad. Ya después que reconocemos todo esto, es importante como poner en práctica cómo podemos contrarrestar todo ese miedo, o sí, como eso que nos está frenando a tomar el camino. Entonces, por ejemplo, a mí me daba mucho miedo como el tema de que me juzguen, el tema de exposición, porque como saben, cuando tú estás aquí en YouTube o en cualquier plataforma de internet, es muy fácil recibir comentarios negativos. Y cuando digo negativos me refiero como a comentarios que pueden llegar a ser ofensivos, o que te señalan o te hacen enjuiciamientos, y eso se puede sentir en cierta forma como si te estuvieran haciendo daño a ti. Y incluso muchos comentarios a veces pueden llegar a ser hirientes, y eso hay niveles, para eso hay niveles, inclusive que bueno, hay leyes para proteger a las personas que han sido, bueno, en fin, hay muchas cosas y ya me estoy desviando del tema. El caso, a lo que quiero regresar acá, es como que de dónde viene como ese miedo mío a la exposición y al que me juzguen, y que me señalen, que me critiquen, o que me, en fin, ustedes entienden. Y viene de vidas pasadas, viene de como de mi árbol, pues no sé si mi árbol genealógico específicamente, pero sí como de mi vida pasada, en donde en su momento, bueno, son dos factores, es el de vidas pasadas y el de históricamente, como nos han mostrado que las personas que son diferentes muchas veces son señaladas y juzgadas. Y hay muchos ejemplos, nomás miren los líderes o las personas que como que crearon su propio camino al principio, muchas veces fueron juzgadas, y
no más al seguir siendo líderes, siguen siendo juzgadas. Entonces eso también como que hace que este miedo o esta creencia como que en cierta forma se refuerce. Pero en general, haciendo como recuento de todo esto, me di cuenta que también como que mis miedos venían de vidas pasadas, y más que todo con el tema espiritual. ¿Por qué con el tema espiritual? Porque hay un background histórico y una memoria colectiva sobre el enjuiciamiento y sobre la persecución de todas estas personas que pensaban diferente a el status quo de la sociedad en cada etapa histórica, por decirlo así. Y personalmente como que tuve mucho miedo como de la persecución y de la censura, de lo que implica expresar mi verdad y expresar quién soy realmente, ¿no? Entonces hay que hacer como todo ese tipo de análisis. Yo lo hice a través de meditaciones y lo hice a través de cuestionamientos y de reflexiones para llegar como a esta conclusión. Y resulta que cómo haces para ya enfrentarlo y darte el primer paso, pues es muy sencillo. Sencillamente dar y hacer el primer paso, lanzarse. Eso es como el tema aquí. No es fácil. La mente siempre, muchas veces, nos va a estar bombardeando como de el peor escenario posible, y va a estar alimentando estas creencias de las que hemos estado hablando. Entonces puede que no sea tan fácil, no sea tan sencillo, pero una vez que tú tomas como el paso, vas teniendo más coraje para seguir el camino. Y obviamente que en el camino se te van a ir mostrando como pruebas, y al mismo tiempo se te van a ir otorgando herramientas y nuevas perspectivas para afrontar como ese nuevo camino que tú estás creando. Y ahora, el tema aquí es como cuando tú quieres emprender con tus dones y tus talentos que no son tan apreciados actualmente en la sociedad, como por ejemplo los dones psíquicos, o los dones de comunicación, o los dones artísticos. Muchas veces podemos ver como un cierto desbalance de la valoración que se le dan a estos tipos de dones, porque venimos de un sistema patriarcal en el que se valora mucho como el hacer y lo que es práctico y lo que sirve, lo que se ve, lo que se prueba, y lo que en teoría se necesita para sobrevivir, lo cual es obvio, es válido. Estamos en una realidad material. Es importante un ingeniero, es importante un doctor, es importante un científico, es importante un matemático. Bueno, todo este tipo de cosas son importantes, pero también se ha desprestigiado un poco como el tema de ¿y qué pasa con las personas que quieren aportar a la sociedad, pero no desde ese lado, sino quieren aportar más como desde sus dones y sus talentos artísticos, que son más de apreciación y que tienen un valor a largo plazo, y que tienen un valor significativo e inherente al
alma y la expresión humana, más allá de lo práctico y lo funcional, ¿no? Entonces es importante también como ver ese desbalance que podemos llegar a observar en la actualidad. Y todo eso también conlleva un trabajo interno increíblemente, no sé cómo decirlo, es que no quiero decir como tortuoso, porque no necesariamente, sino más bien como de compromiso, porque implica aprender a reconocer nuestro valor como personas y a reconocer nuestro valor como mensajeros o portadores de estos dones y de estos talentos al mundo, que sí puede que aparentemente no sirvan para salvarle la vida a alguien ya, o que nos sirvan para solucionar un problema material, pero que sí sirven para alimentar el alma, que sí sirven para motivar a una persona a que no se suicide, que sí sirven para ayudar a una persona a que encuentre una guía o una solución interna, psicológica y emocional. Entonces, todos estos dones artísticos que tienen que ver también con la psique, o estos dones que están muy relacionados con el mundo espiritual, como la clarividencia, la clarisentencia, las canalizaciones, ser mensajeros, etc., también tienen su valor y aportan a la humanidad en el sentido de que dan un sostén a ese lado como de espíritu y de alma, y es esa parte la que nos hace como sentir que estamos vivos, ¿sí me entiendes? Y sí, el tema psicológico está presente aquí. Los psicólogos son importantes también, y también son importantes los músicos, y también son importantes los escritores, y también son importantes los artistas gráficos, también son importantes las terapeutas holísticas, también son importantes los chamanes, también son importantes todo este tipo de personas, alquimistas, místicos, todos ellos son importantes porque están trabajando en un área que es inherente al ser humano, que es la espiritualidad, o ese lado como holístico que no se puede en teoría ver, pero que tú lo puedes experimentar. Y como que es momento de ponerlo en su lugar y darle el peso que le corresponde. Todas estas artes, no lo sé cómo explicarlo, pero todo esto es importante reconocerlo como lo que es, y que son herramientas para el desarrollo de la humanidad, y no necesariamente deben ser catalogadas como cosas fantasiosas o llenas de prejuicios, tal vez de los que hemos estado haciendo por mucho tiempo como sociedad. Entonces también es importante como hacer ese tipo de reflexión sobre este otro lado de nuestra humanidad. Entonces aquí lo vamos a relacionar un poco como con el tema femenino, de energía femenina. No estoy hablando de roles, estoy hablando de energía femenina. Y no estoy tampoco diciendo como, oh no, derrotemos el patriarcado, los hombres son malos, no sé qué. No, todo en su justa medida, todo en su justo balance, ¿ok? Y bueno,
Entonces eso, al reconocer y empezar a valorar como nuestros dones y nuestros talentos como herramientas también funcionales, tal vez no en la materia, pero sí en el nivel de conciencia y espiritual, nos va a empezar a abrir más el panorama sobre esta perspectiva. Y a partir de ahí, como que vamos a ir obteniendo un poco más de claridad de que podemos vivir de eso y de que podemos generar ingresos a través de esto. El asunto aquí es cuando muchas personas han utilizado estas herramientas o este camino como por el lado de no sé cómo explicarlo, como de estafas o de que no saben cómo lidiar con toda esta situación, y los vamos a llamar como personas confundidas. Vamos a llamarlos así, personas confundidas. Y para darles un ejemplo, voy a dar el ejemplo de una persona que se le dio el don y que lo trabajó de leer las cartas del tarot, y utiliza eso para atraer gente y involucrarla en una visión como un poco catastrófica o negativa o un poco tóxica sobre su propia vida, y como solución le ofrece sus servicios para salvarla de algo que ese mismo tarotista o esa misma tarotista indujo psicológicamente o energéticamente a la persona para que creyera que fuera real. ¿Sí me hago entender? Y este es el problema con estos dones o con este mundo espiritual en el que estamos actualmente, que no sabemos diferenciar o tener discernimiento de las personas que están teniendo buenas prácticas profesionales y éticas a personas que solo se están llenando los bolsillos y se están llevando por encima el bienestar de las personas. Y bueno, eso no solo pasa en el mundo espiritual, sino que también pasa mucho en la sociedad material o real en la que vivimos. Y uno de esos ejemplos que conocemos todos pues son los líderes políticos. Entonces algo mismo pasa con todo este tema espiritual. Y como el tema espiritual es tan amplio y es como tan subjetivo y es tan rico en perspectivas, y no hay algo como que lo pueda como regular, por decirlo así, como leyes que tú puedes como poner estructura en cierta forma, y el mundo espiritual es como un poco más etérico, como espero que me entiendan a lo que voy. Entonces se hace un poco más difícil el interpretar o el reconocer cuando las personas están utilizando como sus dones o sus talentos para el bien o para el mal. Y gracias a esas personas que hacen como todo este tipo de embrujos o amarres, o lo que hacen es alimentarse como de la energía de las personas y les crean cosas en sus cabezas que realmente no están pasando, solo para tener más seguidores o para tener más dinero, o bueno, etcétera. Que uno de esos ejemplos claros es TikTok. Yo como tarotista, como persona que trabaja en este mundo espiritual también, he tenido personas como que llegan asustadas preguntando como por qué
o sea, preguntando si es verdad que tienen algún tipo de amarre o de embrujo o de cosas así, porque alguna persona que se hace pasar como tarotista o que supuestamente es tarotista pero con malas prácticas, les indujo o les induce como ese tipo de creencia, y obviamente esta persona, como al no estar como protegida psicológicamente o espiritualmente, en el sentido de reconocer que ella misma puede hacer su realidad y que sus creencias son fundamentales para eso, pues obviamente que sucumbe a esta realidad que la otra persona le ha hecho creer que está ocurriendo, y llegan asustadas, un poco temerosas, preguntando si realmente tienen eso y buscando a otra persona para que les quite eso, porque esa misma persona que les indujo eso les estaba pidiendo dinero para quitarles eso. Entonces me parece muy importante como hablar de ese tipo de personas y de místicos o arquetipos de personas que realmente no están aportando mucho como a esta comunidad o nueva era espiritual, por decirlo así, porque sé que muchos de ustedes han sido conscientes y han visto, no solo en TikTok, sino en YouTube o incluso en la vida en la vida física. Como me pasó a mí una vez, que fui a una persona que me leyera las cartas. Pero la energía que se manejaba en ese lugar era fea. O sea, como personas sensibles que somos, creo que ya tenemos o deberíamos empezar a trabajar un poco más como nuestro criterio de energía para detectar como qué lugar o qué personas o qué situaciones son como más sanas o equilibradas, y que otros nos están usando o minando energéticamente, y ya sea con dinero, con atención, con likes, con etcétera. Entonces es muy importante eso. Sí, a mí me pasó eso con un tarotista, así físicamente, y la verdad es que él me decía cosas que en el fondo tú sabes que son mentira. Y eso solo pasa cuando tú has hecho tu trabajo de conocerte realmente, que puedes tener el discernimiento y la sabiduría de esto es lo que me está pasando y esto no me está pasando. Entonces, chicos y chicas, aquí mi llamado de atención también es como nadie más que ustedes se conoce tan bien como para saber si realmente lo que les están diciendo allá afuera sobre ustedes es real o no. Y aquí van incluidas como todas las creencias externas que han ido arrojando a nosotros. Entonces, como el del arte no se vive, o no eres tan talentoso, o no eres tan virtuoso, o eso no te va a dar dinero, o pon los pies en la tierra, deja de vivir en ese mundo de fantasía. Ok, es válido, es muy válido, y creo que todos hemos estado ahí en algún momento, pero ahorita se nos está pidiendo como traer como todo eso que aparentemente se ve como fantasioso, traerlo aquí a la tierra y ponerlo en práctica con discernimiento, porque es muy importante. De ahora en adelante es muy importante empezar a practicar el discernimiento, y especialmente con estos temas espirituales, de los que muchos se cuelgan y realmente no saben lo que están diciendo, sino solo lo repiten. Entonces ahí va otro llamado de atención. ¿A quién estás siguiendo? ¿Estás cuestionando lo que esa persona está diciendo también, o estás tomando todo como verdad? Así como ponemos en tela de juicio como a los líderes políticos,
y a muchas otras cosas más, también pongamos en tela de juicio a todas estas personas que se hacen pasar por gurús, o que se hacen pasar por maestros espirituales, o que se hacen pasar por sanadores. Pero también tengamos el discernimiento y el corazón abierto para saber que todo este mundo espiritual también es real y que también está pasando paralelamente al mundo físico y material y económico. Entonces, bueno, eso por un lado. Y ahora el asunto es como, ok, listo, ya reconocí como qué creencias limitantes puedo tener, de dónde vienen, ya tomé como la decisión de enfrentarlos, de dar el primer paso. Ahora cómo voy a empezar a generar dinero con eso. Bueno, van a haber muchas pruebas que te van a hacer preguntarte si es que realmente quieres eso. Y una de esas pruebas muchas veces es el dinero. Es como si realmente quieres eso y no te está dando dinero en ese momento, ¿realmente lo quieres? Y ahí tú ya te vas a ir como respondiendo. Y esto es como lo que hace que muchas personas desistan de sus sueños y el de ser emprendedores, claro. Y es que su idea de negocio o su proyecto, su esto no funciona a la primera. Muchas veces no va a funcionar a la primera. ¿Y por qué no va a funcionar a la primera? Primero, porque puede ser una prueba de este tipo. Y segundo, porque nos está enseñando que a veces hay cosas que todavía nos faltan y que están pendientes por aprender y que necesitamos aprender para luego poner en práctica en nuestro emprendimiento o en nuestro proyecto. Y eso ya es muy personal. Eso ya depende de cada situación o cosa que tenga que aprender la persona en su proceso. Pero lo que sí les voy a decir es que el tema de emprender y de ir tras los sueños no va a ser fácil al principio. Vas a tener personas que no crean en ti. Vas a creer personas que piensen que estás loco. Te van a juzgar, te van a criticar, te van a cerrar tu canal. Van a haber muchas pruebas. Van a haber muchas pruebas, créanme. Porque es parte del sistema, por decirlo así. Como que en cierta forma es positivo, porque estás aprendiendo resiliencia y estás cada vez un poco más involucrado con esto es lo que quiero, así que lo voy a hacer. Pero al mismo tiempo es como si no tienes esa resiliencia y si no tienes esa fuerza interna para seguir tu camino y construirlo con tus dones, talentos, etc., te vas a rendir a la primera. Y por eso vemos que no todo el mundo puede ser emprendedor o puede seguir tras sus sueños. Y ok, no está mal a la primera como darse por vencido, porque yo también lo he hecho y creo que también es una prueba. Pero lo que les puedo aconsejar como de todo esto es como, no sé, o sea, digamos que a la primera te sentiste frustrado porque no funcionó y ok, te desanimas. Puedes quedarte ahí y tomar una pausa, o te dio miedo seguir por X o Y razón. Puedes tomar una pausa, pero esa pausa la tienes que usar para reflexionar de cómo vas a hacer entonces el siguiente como paso, por decirlo así, y que tengas como más herramientas y que tengas como más aprendizaje y experiencia para ponerlo en práctica. Y ahí ya puedes como tener un plan como un poco más funcional en cierta forma, porque aquí vamos a mezclar como todo este tema etérico con el tema funcional y práctico también. Aquí
se trabajan las dos energías, la masculina y la femenina. Y es importante que paralelamente tú trabajes tu interior, porque el emprender en cierta forma es un camino espiritual. En serio, el emprender es un camino espiritual. Y el ir por nuestros sueños y por nuestra verdad y por nuestro propio camino es un camino espiritual. ¿Por qué? Porque vamos a ir conociéndonos durante todo el proceso de nuestras cosas buenas, de nuestras cosas malas, de esas creencias que nos siguen limitando todo el tiempo. Y asimismo vamos a ayudar a otros a que también desbloqueen muchas cosas. Y es por eso que yo estoy aquí compartiendo como todo esto, lo que están escuchando, todo esto. Entonces es como que el proceso de emprender implica mucha fortaleza interna e implica mucho crecimiento personal, psicológico, en fin, muchas cosas que te vas a ir dando cuenta en el camino. Así que mi conclusión de todo esto es como que sí se puede como crear ingresos y vivir de eso, pero también se necesita como ser prácticos y tener la fortaleza de trabajar paralelamente con nuestro mundo interno. Aquí es como hay una youtuber de la que me inspiré y me encanta, o sea, es una maestra increíble, que habla sobre el plan de acción, como un plan de acción que tú puedes hacer para salir de tu trabajo como Matrix a tu trabajo deseado o emprendimiento que tiene que ver con tu propio camino y todo este asunto. Entonces tiene mucho que ver como crea un plan o crea ese momento, como que date la seguridad de que por un tiempo vas a estar sostenido económicamente, porque lo económico es muy importante. La economía nos da seguridad y nos da sostén para pagar facturas, para poder alimentarnos, para tener una vivienda, etc. Y es importante como generar ese plan también como de sustento para que no tengas que estarte preocupando después, porque a la primera, como te digo, no van a llegar clientes, a la primera no te van a contratar, puede que sí, y eso está increíble, pero a veces no es para todos, o sea, no nos pasa así a todos, y está bien también. A la primera no vas a tener todo el dinero que necesitas, porque seguramente todavía no puedes sostener energéticamente toda la abundancia, el dinero y todo lo que implica sostener de primerazo a las personas, a los productos, a las situaciones. Tal vez todavía no se tiene todo el conocimiento a la primera que nos va a ayudar a sostener como nuestro emprendimiento para que nos dé dinero de una vez. Entonces es importante también como reconocer eso y hacer un plan como para sostenernos durante unos meses y que estemos tranquilos, y que en esos meses que estamos tranquilos podamos ir desarrollando nuestro producto, nuestro servicio, nuestro emprendimiento, nuestro propio camino, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí, aquí es como todo está relacionado, todo está involucrado. Puede que en este momento lo veamos un poco difícil porque muchos están todavía como en ese imaginario, o bueno, su realidad la están viviendo como desde la necesidad, desde el afán y desde lo que necesitan hoy, lo cual también es válido, o sea, no podemos juzgar eso tampoco,
pero el emprendimiento requiere tiempo y dedicación y paciencia. Y no todo el mundo tiene tiempo, dedicación y paciencia, ni siquiera para cuestionarse a ellos mismos y saber qué es lo que realmente quieren en su vida, sino que todo el tiempo están pensando en sus necesidades primarias y básicas y del hoy. Y eso también hace parte como del sistema, tal vez. Bueno, en realidad son muchas cosas que podíamos reflexionar sobre esto y del por qué el sistema también es como cómplice y crea como toda esta red de que las personas no puedan o no sea tan fácil al principio ser emprendedores, pero a la final pues tampoco ser emprendedores es para todos y no están en la obligación tampoco de serlos, ¿no? Pero sí, bueno, creo que eso lo voy a dejar hasta ahí. Si estás siendo emprendedor y estás involucrado también con el tema espiritual, el desarrollo personal y tu servicio o tu empresa, emprendimiento está involucrado con el tema de los dones espirituales, es posible, se puede hacer, toma tiempo, sí, pero se puede hacer. Así que confía en tu camino. Van a haber pruebas, pero las vas a superar. Y si estás viendo este video, las vas a superar. Entonces nada, espero que les sea útil este video y nos vemos en el próximo episodio. Que tengan buena semana.